Es más que un anhelo, cuenta el universo y el mundo lo debe escuchar. Ich habe eine Traum. I have a dream. Yo tengo un sueño. Eu tenho un sueño para perseguir. Voy a seguir. Lo que estamos escuchando es Big Mama Laboratorio. Estamos hablando con Laura Zapata. Ella es cantante, bailarina, coreógrafa. Para los que no conocen, ¿cuál es la propuesta de Big Mama Laboratorio? Cuando tenía 5 años, qué sé yo, una cosa así, mi mamá me decía que yo me paraba enfrente del televisor y bailaba y señalaba la tele. Quería estar en la tele, quería cantar, quería bailar. Y yo no le entendía. Y un día una profesora volanteó a la salida de la escuela que daba clases a una cuadra de ahí y empecé a tomar clases de jazz cuando tenía 9 años. Se vino a notar sola. No quería que la acompañe. Y a partir de ese momento no dejé nunca más de bailar. Como Sarmiento de la escuela iba yo a las clases de danza. Era como el acontecimiento de la semana. Paralelamente, tomaba clases de canto y escribía canciones desde los 8 años. La primera canción se la escribí a mi papá, en inglés, para que no supiera lo que decía. En un periodo, más o menos cuando tenía 12 o 13 años, las cosas estaban muy mal en mi casa y ya no me podían pagar más las clases. Pensé que ya está, no iba a ser bailarina, no iba a poder hacer nada de eso. Hasta que conocí a la Fundación Claro Vale la Pena, su centro cultural, Puertas al Arte, donde daban talleres gratuitos y pude tomar ahí una clase de hip hop y conseguí un montón de amigos y se armó una crew y empezamos a armar producciones. Y Laura es una persona con la luz que ustedes la ven. Esa luz la tenía desde el comienzo. Ella tiene una luz adentro. Vos veías un grupo de chicas bailando y Laura. A Laura la conocí de muy chiquita, ella, en alguna muestra de danza y siempre me quedó su imagen. A los 12, 13 años ya estaba pensando en ser profesora y a los 16 por primera vez tuve mi primer sueldo como bailarina. ¡Ay, ahí está Tron! ¡Ay, qué lindo! Que la conocí acá bailando y dije, oye, esta piba está re loca, dije. Después la vi bailar y quedé estúpida, digo. Dije, y por favor, yo quiero bailar como ella. Me empecé a formar no solo como bailarina, sino como docente. Hubo intercambios con coreógrafos renombrados. Empecé a tomar sus clases. Empecé a tomar clases con ellas acá. Se fue a dar clases a otro centro cultural en Bécar. Me fui a Bécar. Y un día me dijo, che, ¿no querés hacer algo conmigo? Bailar las dos juntas. Desde ese entonces empezamos a trabajar juntas. Me hacía muy feliz bailar, hacer algo que amaba y que además, no sé, es parte de mi ser. Y que encima se convierta en mi trabajo, es como gloria.
ritmo yo me voy y me vuelvo pa' mi tierra. La sangre que tira, que corre en mis venas y aquí estoy viviéndolo. Después de haber estado en bandas de funk y bandas de soul funk, y decidí armar mi camino solita. Que libres son y aquí estoy mirando. Compré, me acuerdo, una compu y la puse en mi cuarto y empecé a, no sé, a armar samples, qué sé yo, a llamar amigos, un amigo que haga beatbox, un amigo que toca el bajo, a bajar ideas. Empezó todo un experimento musical al principio. Vienen a callar. Corre, pibe, corre. La libertad es nuestra. Gritas y la sangre te corre por tus venas. Baila nuestro ritmo que sé que te envenena. Baila, sacude como todas las nenas. Dale sabor al ritmo pa' que valga la pena. Ruge por la garganta, verdad que nos amarra. Agarra y nos tiene con poca esperanza. Callas por no gritar, por toda la injusticia que paraliza. Hay quienes se cagan de risa y desde acá les digo, este es nuestro estilo. Al que no le guste, que se tome colectivo. Y otra vez yo te vengo a decir, nena, no pare hasta que llegue el fin. Así que grita, sacude, bailalo, nena, baila este ritmo hasta que te duela. Amor y todo lo que corre por mis venas, contagiame el ritmo, dale. Grita si la sangre te corre por tus venas, danza si la raza la sientes como una, sacúdelo, menéalo. Si crees que el amor es la salvación, grita si la sangre te corre por tus venas, danza si la raza la sientes como una, sacúdelo, menéalo. Si crees que el amor es la salvación, Después de un largo proceso analógico, conozco a Diego Monk, quien es el actual productor musical. Un día Andrea Cervera vino con ella a mi estudio para un proyecto que estaban ellos haciendo. Yo no la había escuchado cantar nunca. Se relacionó la primera imagen que yo había tenido con eso que ella sonaba y cantaba. Laura siempre me invitaba a ver sus obras, sus shows. Y hace 2 años ella me invitó a bailar a un show en Tigre. Un día antes de bailar, yo tenía una muestra acá y ella venía a hacer 2 temas de Big Mama. Volví hacia mis pagos, hacia Crear Vale la Pena, a cantar y me encontré con un montón de chicos que bailaban. Bailé yo con Abigail y bailó otro grupo de chicos y Laura se le reventó el cerebro. Eran como yo a esa edad, a los 16 años, en Crear, bailando, prendido fuego. Al final terminamos yendo todos a bailar a Tigre. De repente era yo sola y de repente éramos 12. Y así es como que se empezó a armar Big Mama. Todo lo que pasaba en el universo de la danza en su vida, como bailarina que es, no podía estar divorciado de lo que estábamos proponiendo en el proyecto musical. Quería abarcar su proyecto musical también ligado a la danza y a esto del intercambio, ¿viste? Porque éramos nosotros, los pibes de acá del barrio de la Villa Casauce, San Cayetano y los pibitos de la Cava, con gente que no era de ningún barrio bajo como nosotros, sino que eran de Capital. Y como que ese intercambio a ella le gustó. Parte de cerrar el ciclo era que Laura volviera a configurar un elenco de bailarines y en realidad para poder configurarlo tenía que empezar un camino docente. Se armaba un círculo que es darle a los demás lo que yo recibir y dar formación, dar opción a la expresión y dar oportunidad también. Terminé de armar el círculo entre la música y la danza, mezclar todos esos lenguajes, tanto musicales como de la danza, ¿no? Porque estos chicos también tienen un lenguaje bastante heterogéneo. Laura viene de lo que es el cordón del conurbano y que de ese lugar de donde ella viene se unen lo urbano con lo rural. Son hijos y nietos de gente que vino del interior a la ciudad en busca de un futuro y entonces lo urbano y lo rural conviven y son naturales y espontáneos y no tienen una línea clara de corte. Y en esa mezcla fue donde empecé a tratar de buscar y encontrar las líneas argumentales para este laboratorio. Me dijo, yo quiero que vos me ayudes a montar coreográficamente escenas de mis temas.
ahí empezamos a laburar. Aprovechemos que tenemos B-Boys y que jueguen más o menos con esto que vos querés hacer. Le gustó el proceso de ensayos y de armado. Lo ligamos mucho a la improvisación, a tomar material del otro, a enriquecernos entre nosotros, el grupo, desde lo que sabe el otro. Como empezamos con la parte musical, fue más claro el trabajo de fusionar esos estilos, porque si bien en la música se escucha folclore, se escucha hip hop, la mayoría de los chicos vienen de la cultura hip hop y también están trabajando sobre conceptos de danza contemporánea que hilan un montón de otros lenguajes. No es mezclar como en una licuadora, sino es buscar las líneas que conectan estas sonoridades, estas músicas. En la puesta se trabaja esa simbiosis constante de lenguajes que no terminan bien de ser quien son puramente, digamos, sino que es como están todo el tiempo mezclados. El desafío era que todos estos ingredientes dieran un plato sabroso. Algo que siempre soñé. Cantar, bailar, siempre. De a poco fue pasando. Lo intenté hacer con el primer disco, pero era demasiado forzado. Quizás no estaba preparada todavía. Pero esta vez dejé que sucediera, no forcé nada, simplemente pasó. Laura tenía la idea de Big Mama Laboratorio, ella ya tenía esa idea. Era un proyecto musical, netamente musical. Lo que pasa es que se empezó a llenar de condimentos. Nos encontró ella, nos contactó porque nos conocía de Tecnópolis. Bueno, yo llegué, digamos, a dar una mini clase de B-Boy que me invitó Romy. Con Romina estábamos nosotras dos practicando, nos juntábamos de vez en cuando en la fundación, hasta que, bueno, se sumó Abby. De casualidad, Yeru no podía bailar y Laura apareció y Romy le habló de mí, le dijo que iba a bailar y... Me invitó a ir Darío. Nos juntamos en lo de Abby. Me acuerdo que Abby fue de las primeras que ya me empezó a decir Juli. Ahí conocí a Darío, conocí a Romy. Conocí el grupo por Michael. Laura vio un show que hicimos y simplemente nos dio su tarjeta, aparecimos en un evento en Parque Roca y ahí empezó todo. Tratando de orientarme en casi todos los pasos, todos los movimientos que se me puedan llegar a ocurrir. Cada coreografía pequeña que salga, trato de aportar algo. Lo que vamos construyendo coreográficamente va en base al estilo de cada uno y a lo que podamos improvisar grupalmente o individualmente. Me acuerdo la primera vez que fui a hacer un show, claro, yo todavía no entendía nada de la movida, fue como muy improvisado. Me cambió en muchos sentidos. Primero a ser más paciente, a respetar los tiempos, porque muchos de los que están bailan, muchos de los que están no bailaban, como los parkour. Con Laura trabajamos mucho, muy fuertemente el tema de la improvisación. Requiere de mucho tiempo y de prestarse mentalmente a improvisar y a dejar tu danza para hacer totalmente otra cosa. Los primeros ensayos eran, bueno, que hoy nos dé una clase Víctor. El otro ensayo, que hoy nos dé una clase Abby. Que hoy nos dé una clase Romina, que hoy nos dé una clase Laura, y así
íbamos como aprendiendo de cada uno. Podés bailar de distintas formas. Lo lindo que se puede aprender de todo. Aprendí de crumb, de hip hop, de reggaetón, de dancehall. Me gusta transmitir lo que hago, enseñarles, que ellos me enseñen a mí también. Intercambiar conocimientos, básicamente. Todos aprendemos de todo y eso es lo lindo. Ahora estoy un poco con el parkour y estoy tratando de hacer algunos pasos de b-boy. Como b-boy te tenés que adaptar también a las otras danzas. También que tenés que romper esa estructura y meterle todo lo que también los bailarines tienen. Interactuar el uno con el otro, aprovechar el espacio. Me gustan todos los tipos de baile, porque me gusta en sí la danza. Yo tomo de todo lo que aprendí y lo implemento a mi cuerpo y a mi danza. Hoy te metiste vos porque estás hoy, pero ponele que mañana no está. O sea, alguien tiene que entrar. Como que hay que tener abierta la brecha para cualquier situación. Hay que estar muy atento. Laura siempre dice una cosa que a mí me gusta, que es que este es un proyecto anfibio y que todo el tiempo va cambiando de forma por el medio, pero a su vez tiene una esencia muy clara. Nos presentamos acá en el Centro Cultural, en el Festival de Ciencias de Matemáticas. Íbamos como rompiendo estructuras, espacios y lugares donde poder bailar. Podemos bailar en la cancha, como bailamos para el Día del Niño, y podemos bailar en Recoleta. Para mí eso también es que nos enriquece a nosotros como personas y saber que desde acá y desde donde vayamos podemos hacer lo mismo. Mezclar todas las danzas con una música que expresa la lucha social que tiene el grupo y que generalmente tiene cada uno en su vida. Poder afrontar todo eso con la frente en alto. Hola, Palo, soy Laurita Zapata. Sí, casi una esquina. A ver, bueno, bajo a ver qué onda. Lo que había pensado era esto, mira. Es momento de crear mundos nuevos, lo que hay... ¿Vos decís como cantado, como recitado? No, cantado, así medio bagualero. Está bueno, dale, me gusta. Me like it. Es momento de crear nuevos mundos, lo que hay ya se agotó. Suéltalo todo, entrégate al momento y verás cómo llegan nuevos tiempos. Este oeste No hay nada concreto. kilómetros distancia, todos en el Hay una mezcla. mundo entero, los viajeros. Se fusionan. Sea contemporáneo, folclore, cumbia. No nos van a parar, no nos pueden parar, no nos van a parar, no lo intenten jamás, no nos van a parar, no nos pueden parar, no nos van a parar, cada vez somos más. Se mezclan para hacer algo nuevo, siguiendo esquemas de baile, pero a la vez rompiéndolos. Siguiendo tradiciones de música, pero a la vez rompiéndolas. Es el viento que roza mi piel y levanta polvareda. Es mi tierra, el aire y el sol que conecta el corazón. Es el viento que roza mi piel y levanta polvareda. Es mi tierra, el aire y el sol que conecta el corazón. No queriendo ser igual que nada y queriendo ser todo a la vez. Para nosotros, menos es más. Y más es todo. Bueno, soy Laura, soy de Big Mama Laboratorio. Nosotros somos... Que empecé a trabajar con pares y era difícil decirles, bueno, ahora dejemos de ser pares y hace esto, ¿viste? Como fue chocante, pero después cuando empecé a trabajar con los chicos de Big Mama, que son más adolescentes, que están, así como decís, eufóricos, pero tienen mucha energía. Aporto mi energía, mi fuerza. Por el lado del baile siento que aporto mi amor hacia la danza.
Pero al grupo, alegría, apoyo, compañerismo. Creo que básicamente soy el payaso de Big Mama, el que los hace reír todo el tiempo. Me gusta ver esa energía y no cortarla, llevarla. Y de ahí además tengo una descarga. Y cuando para uno... Y van a tener que tener bien presente el tiempo grupal. Si todos van rápido, todos van rápido. Si uno va lento, todos van lento. No solo a la hora de bailar, sino también la energía grupal, ¿no? Humana. ¿Están preparados? Es muy importante saber de qué va cada tema, desde dónde yo escribí las canciones. La mayoría de las letras transmiten que uno tiene que luchar por lo que quiere, tiene que salir adelante. Más que nada, perseguir lo que quiere. La canción que escribí primero fue Que me quemen. Salió de una zapada en mi casa. Escribo la melodía, escribo la letra. Es un sentimiento de algo que me está sucediendo en ese entonces y luego de un tiempo tiene cierto sentido. Que me quemen tenía que ver con eso, con que yo estaba inclinando mi carrera hacia algo que tenía que haber hecho hace tiempo y que quizás a muchas personas no le gustaba. De cierta manera me encontraba sin ningún rumbo, con mucha energía, con muchas cosas para decir, pero sin dónde ir. Muchas cosas. A veces lloramos juntas. Entonces yo le decía, bueno, hija, deja. No, mamá, es mi vida. Es lo que a mí me gusta. La llama interior, la podríamos llamar conciencia también, es la que hace justicia siempre. Si uno la escucha, te va a decir para dónde ir. Siguió luchando, llorando. Y bueno, y hoy está donde está ahora. Y cuando lo encontré, empecé a escribir Que me quemen. Bueno, vamos. Que me prendan fuego y que me quemen, quemen. Que me prendan fuego y que me quemen, quemen. Que me prendan fuego y que me quemen, quemen. Que me quemen, quemen, que me quemen, quemen. Burn me, burn me. Y que me quemen. Burn me, y que me quemen. Cuidado que la llama te puede quemar. Mira que demuestra tu debilidad. Solo hay un consejo que tú puedes tomar. Piensa 2 veces y siente más. La llama está quemando en tus manos, nene. ¿Cómo es que ya tú no la puedes ver? Su rojo furioso que no es de verdad, solo quiere guiar con sinceridad. Burn me, burn me. Y que me queme. Burn me, y que me queme. Burn me. ¿Quién dijo que todo esto no podría suceder? La fuerza del deseo como hierro es. Limpia tu mente, que sea evidente que sientes lo mismo también. Solo la llama te puede quemar. Necios tus oídos no me quieren escuchar. Ajá, así te puedes quedar. La voz del interior, justicia hará. Burn me, burn me. Y que me queme. Burn me, y que me queme. Que me prendan fuego y que me quemen, quemen. Que me prendan fuego y que me quemen, quemen. Que me prendan fuego y que me quemen.